hablar de liderazgo. Yo creo que habéis tenido también una conferencia de liderazgo hace poco, hace algunas semanas, ¿no? Hoy vamos a hablar de liderazgo desde un punto de vista muy práctico. Titulo esta conferencia Un modelo de liderazgo multiplicador para el siglo XXI porque al liderazgo se le han puesto montones de apellidos. Se le ha puesto liderazgo contextual, liderazgo emocional y el multiplicador, yo creo que se lo hemos puesto un colega y yo, pensando que al final, como veréis, entroncaremos, como siempre debe hacerse, con el mensaje. Al final, el componente más importante del liderazgo es liderar para conseguir más líderes, liderar para multiplicar la capacidad de liderazgo con la gente a la que lideras, ¿de acuerdo? Pero también pretendo que sea muy práctico, que tengáis herramientas, perdón, que os sirvan, es decir, que no solamente hagamos un repaso por un esquema de liderazgo determinado, sino que tengáis herramientas para que vosotros podáis evaluar vuestro propio modelo de liderazgo o algunas de vuestras cualidades o algunas de las áreas que os gustaría cambiar de vuestra manera de actuar, pero orientadas a un modelo de liderazgo multiplicador como del que hoy vamos a hablar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar primero en un contexto más amplio para luego aterrizar, conectar con algo que visteis en la conferencia anterior que tiene que ver con la teoría de Daniel Goleman de la inteligencia emocional y la lectura, la interpretación de cómo la inteligencia emocional condiciona el estilo de liderazgo, y de ahí veremos las herramientas. ¿Listos? ¿Sí? ¿Os parece un buen trato? En principio me dice José Luis que hacia las 9:30, pues yo diría entre 9:15 y 9:30 con el tiempo de preguntas. Como son las 8:05, pues lo que voy a hacer es intentar centrarme alrededor de una hora, entre 50 minutos y una hora, lo que es la conferencia, y luego preguntas hasta que aguante el cuerpo, límite 9:30, ¿de acuerdo? Si alguien se tiene que marchar antes, pues no me ofenderé. ¿Habéis visto la película To Be or Not to Be de Ernst Lubitsch? Es un clásico del cine, y es que la señal para que el amante de la actriz principal se levantara y se encontraran en el camerino en el momento en que el actor principal, que era el marido, hacía el monólogo de Hamlet, era eso, era To Be or Not to Be. Cada vez que él empezaba la frase, el amante se levantaba y el tío se mosqueaba porque creía que era un actor, un espectador que no le gustaba. Bueno, como ha dicho José Luis, de formación académica soy ingeniero de telecomunicación y de vocación, y esto siempre que lo digo me suena muy raro, ¿no? Porque yo, bueno, entiendo que haya gente con vocación de sacerdote, con vocación de enfermera, con vocación de trabajar en una ONG, con vocación de médico, pero con vocación de ingeniero, pues yo tuve vocación de ingeniero. Y bueno, pues me apasionaba la ingeniería, me apasionaba la tecnología desde muy pequeñito. Teniendo en cuenta la edad que tiene, es evidentemente una tecnología diferente de la que hoy conocemos, pero bueno, me hice ingeniero de telecomunicación y la verdad es que estuve aquí en esta misma escuela. Fueron 6 años de sufrimiento intenso y gran placer, hasta el punto de que muchos años más tarde seguía soñando, a veces, alguna de mis pesadillas, que no había terminado la carrera, y era como una angustia horrorosa. Recuerdo anecdóticamente que el primer curso de primero, entonces en el plan de 1964, que es el que yo estudié, teníamos 5 asignaturas: álgebra, cálculo, dibujo técnico, física y química. Y yo solo aprobé la química y el dibujo técnico. Y ese verano soñé que me habían suspendido literatura. O sea, imaginaros el cacao que tenía yo. Bueno, pues me hice ingeniero y tuve la oportunidad, porque en aquel momento no era fácil, pero tuve la inmensa oportunidad de empezar a trabajar muy pronto en General Electric, gracias a un catedrático de esta escuela que me facilitó un contacto de alguien que estaba buscando un ingeniero que tuviera mucha soltura, alguna capacidad de relación comercial y que supiera de redes móviles, y mi proyecto fin de carrera iba de redes móviles, ¿no? Fue como una especie de predestinado al tema de los móviles.
Y me acuerdo que la entrevista de trabajo duró muy poco rato, me entrevisté con el que luego sería mi jefe de General Electric, le estuve contando, me hizo varias preguntas, luego deduje de que los aspectos técnicos que yo habían comentado eran burradas auténticas, pero me preguntó, ¿sabes inglés? Dije, ah, sí, a ver, ¿te puedo hacer una prueba? Sí, estuvimos hablando en inglés, chapurreando en inglés 5 minutillos, me dijo, venga, el trabajo es tuyo. Entonces, la verdad es que, bueno, pues necesitaba el título, pero lo que me vino muy bien es hablar inglés. Y trabajé en General Electric, en Siemens, luego en General Electric y Siemens como unos 5 años, entre medias tuve un periodo de 3 años de salir de la industria a una cosa que ni la pongo porque no merece la pena, y luego estuve en Motorola 12 años y los últimos 10 años de mi carrera como ingeniero en Telefónica, donde estuve entre el 2001 y el 2010. Aquí hay algún telefónico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues bueno, hemos sido compañeros, y la verdad es que, bueno, pues fue una etapa fascinante porque además de trabajar, yo empecé como director general de desarrollo de servicios en móviles, cuando todavía no se habían juntado las dos disciplinas, y ya desde siempre, yo creo que desde siempre tenía claro que lo que a mí me gustaba era trabajar con la gente. Me acuerdo que realmente sí me gustaba muchísimo la tecnología, me apasionaba la tecnología, pero lo que realmente me gustaba era trabajar con la gente. Y eso es lo que pasó, es decir, hay un psicólogo americano que se llama Erickson, por eso me acuerdo de su nombre, porque está muy ligado a la profesión, que dice que hay una etapa de la vida que se llama la generatividad, que por un lado es una etapa y por otro lado es una cualidad, una tendencia, que nos afecta sobre todo a los varones a partir de una cierta edad en la que se supone que el ciclo biológico ya lo hemos cubierto, y entonces nos entran unas ganas enormes de seguir ayudando a la humanidad, haciendo que la gente se crezca y se desarrolle, siendo profesores o coaches o esas cosas, ¿no? A mí me dio fuerte a los 50 y tantos, y entonces me hice coach, ¿vale? Una de las cosas que tuve la fortuna de dirigir en Telefónica fue la Escuela de Excelencia de Liderazgo. Telefónica en aquel momento tenía lo que se llamaban las escuelas de excelencia, que entonces estaban orientadas a facilitar el desarrollo profesional de gente que eran mandos intermedios o mandos de base, para llegar a posiciones directivas en el futuro en distintas disciplinas. Había una escuela de excelencia comercial, otra técnica, había diversas, ¿no? Y la mía era la de liderazgo. Y ahí la verdad es que hicimos un claustro de gente que realmente apoyaba el desarrollo de muchas actividades, y hicimos un proyecto muy bonito. Por ahí pasaron, pues yo creo que como 1000 gerentes o algo así, en un proceso que duraba un año. Era una especie de máster, pero sin asignaturas técnicas, ¿no? Muy orientado al desarrollo personal. La verdad es que fue una experiencia fantástica. Y luego, cuando ya dejé Telefónica, me hice coach, que bueno, era lo que realmente descubrí que me gustaba hacer, y en la actualidad, aparte de ejercer el coaching profesionalmente y dedicarme al 90% de mi tiempo a ello, también dirijo el MBA de La Salle, que está en Aravaca. Es un MBA pequeñito en cuanto a que son grupos muy pequeños, y es un MBA tradicional, ¿no? Con un enfoque diferente al que le he conectado a otra actividad, que es la de emprendedor, que es, bueno, en La Salle lo que hacemos es que en lugar de hacer un business plan tradicional, invitamos a los equipos a que desarrollen un proyecto y utilizamos design thinking para todo el proceso de desarrollo del proyecto hasta el prototipado. No sé si habéis oído hablar de Design Thinking y conocéis el proceso, y lo que hacemos es que al final del programa presentan sus proyectos a Kickstarter y de ahí recogen aprendizajes, ¿no? Le hemos metido esa modalidad. Bueno, pues esta es un poco mi carrera, bueno, un poco no, toda. Y la verdad es que, bueno, pues haber estado en esta industria 38 años, casi 40 años, me ha dado una perspectiva muy variada y de la que disfruto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero contaros hoy? Pues os cuento esto, que la imagen, la foto global del mundo ha cambiado tanto, cambia tan deprisa, que paradójicamente
siempre decimos, las leyes no son capaces de seguir el ritmo del cambio de la sociedad, ¿vale? Pero es que muchas de las instituciones y estructuras sociales que tenemos tampoco son capaces de seguir. Y los modelos de aprendizaje de liderazgo es un ejemplo muy claro. La sociedad está cambiando, ha cambiado a una velocidad pasmosa, en unos términos que para los que no somos millennials nos cuesta muchísimo entender. Podemos comprender desde el punto de vista cognitivo, pero no somos capaces de actuar de la misma manera, ¿no? Y mi gran preocupación desde que estoy trabajando en el ámbito del liderazgo es que los que diseñamos programas de desarrollo de liderazgo y hemos trabajado en el liderazgo durante muchos años, no tenemos una idea muy clara de qué es lo que hay que hacer, de cuál es el estilo de liderazgo y cuáles son los modelos de liderazgo que van a triunfar dentro de 10 años, ¿de acuerdo? Hay si veis, conocéis TED Talks, TED, y habéis visto, me imagino, charlas. Hay una de un general americano de Paracas, de paracaidista, se llama McChrystal, que llamarse McChrystal como general y tirarse en paracaídas tiene narices. Pues este dice que, claro, él dirigió las operaciones de inteligencia en la guerra de Irak y se dio cuenta cuando llegó allí que no sabía absolutamente nada de ninguna de las disciplinas que sus especialistas manejaban. Entonces, de repente se dio cuenta de que la esencia del liderazgo ya no es saber qué es lo que estás haciendo, sino saber qué hacer con lo que los demás hacen, ¿de acuerdo? Y eso es lo que me inspira a hablar de ese modelo de liderazgo abierto del siglo XXI, del cual no tengo la receta. Y probablemente, como se hacen las cosas hoy en día, habrá que construirla, co-crearla entre muchos, ¿de acuerdo? Habrá que hacer un wikimodelo de liderazgo creado entre todos. Estos son flashes, los voy cambiando de conferencia a conferencia porque en algunos momentos me parecen unas de las ideas tienen más peso que las otras, pero el paradigma de empresa de éxito o de éxito en la empresa ha cambiado, no está cambiando, ya ha cambiado, ¿no? Antes hablábamos de que la clave del éxito, por ejemplo, era el tamaño. Hoy el tamaño no importa, ya sabemos que esa frase no conviene decirla mucho, pero en realidad lo importante es la velocidad. Lo importante es la capacidad de cambio, la velocidad que tiene una empresa para hacer lo que tiene que hacer. Eso es lo realmente importante. Seguramente me diréis, ya, pero las de éxito siguen siendo muy grandes. Bueno, se hacen grandes como consecuencia de haber mantenido esa velocidad, ¿de acuerdo? Cuando no eres capaz de mantener esa velocidad, por muy grande que seas, hoy en día corres peligro. Y corres peligro porque otros más pequeños pueden correr mucho más que tú y en poco tiempo todo tu tamaño se convierte en un peso insoportable, ¿de acuerdo? Y hay un libro por ahí muy divertido que habla de la teoría de los grandes gorilas y los pequeños monos, como a los grandes gorilas de las distintas industrias ha habido pequeños monos que los han desbancado. Entonces, este es uno de los puntos con los que hay que partir. Lo importante realmente es ser ágil, es ser rápido. En el mundo tradicional de la empresa, los roles están muy definidos y de hecho cuando la gente no tiene el rol muy definido sufre horrores porque no hay nada que más insatisfacción genere que la incertidumbre. Sin embargo, en el mundo de la empresa de éxito de hoy lo que se requiere es flexibilidad. Un perfil es un técnico de desarrollo excelente que ha tenido una idea genial y se convierte en CEO de la compañía y tiene que estar negociando con fondos de inversión y hace falta que sea capaz de trabajar con esos papeles, ¿no? Como consecuencia de esto, las estructuras tradicionales han trabajado en modo función y las funciones o las estructuras funcionales predominaban generalmente o han predominado y en muchas compañías siguen predominando sobre cualquier otro modelo estructural, mientras que en las empresas de éxito cada vez más se trabaja por proyectos. Una industria que lleva haciendo esto años, muchos años, toda la vida prácticamente, o muchas décadas, es la industria del cine. En la industria del cine tú no tienes en plantilla a todo el equipo de producción, los actores y cada uno de los especialistas que trabajan.
los juntas para distintos proyectos. Hacen un proyecto, el proyecto está muy bien definido, está muy bien controlado, normalmente te gastas el doble de lo que habías presupuestado, pero luego ese equipo se descompone y se vuelve a recomponer ese equipo u otro parecido u otro completamente distinto para otra producción, ¿de acuerdo? Y en las empresas de éxito cada vez más debemos aprender a trabajar así. Y por último, en las empresas de éxito, por supuesto había perfiles generalistas, pero cada vez se trabajaba más con perfiles especializados. Mientras que en las antiguas, mientras que en el modelo actual, sin dejar de haber grandísimo nivel de especialización en algunas de las tareas, el modelo general de éxito en la gestión es la integración, ¿de acuerdo? Cuando yo empecé a trabajar en Motorola, en el año 90, Motorola debía tener en aquel momento en el mundo, pues no exagero, pero 40 plantas de producción. Y cuando tú le preguntabas a uno de los altos directivos de la compañía cuál era el core de la compañía, cuál era el núcleo central, te hablaban de la ingeniería y de la producción. Yo me marché en el año 2001. La producción ya no estaba. De las 40 plantas habríamos bajado a 12 o a menos. ¿De acuerdo? Y hoy, pues probablemente, de todo el gran complejo industrial que era Motorola, deben quedar 2 fábricas. En aquel momento, yo entré en telefonía móvil, hacíamos absolutamente todo de los teléfonos móviles. Por supuesto, las placas de circuito impreso, gran parte de los componentes, el procesador, o los procesadores, la carcasa de plástico. Yo recuerdo en la fábrica ver una máquina de inyección en la que entraban bolitas de policarbonato y salían las carcasas ya hechas, ¿no? Hoy en día eso es inviable. Todo aquel modelo vertical está descompuesto y hay grandes expertos en cada uno de los componentes y al final lo que tú haces es integrar todo ello, ¿de acuerdo? Y ese es uno de los múltiples paradigmas que han cambiado. El siguiente punto es que hoy ya el talento es un recurso global, ¿vale? Y para no herir susceptibilidades he puesto la imagen de este equipo de fútbol, es el Manchester City. Otros años he puesto el Madrid o el Atleti o el Barça, y entonces siempre tengo a alguien que se me ofende, ¿vale? Entonces con este yo creo que no se me ofende nadie. Bueno, pues esta es la foto del equipo de este año, ¿no? Yo no reconozco nada más que a Jesús Navas. Vale, la plantilla del Manchester City son 25 jugadores y 5 técnicos. ¿Cuántos ingleses creéis que, ya no digo de Manchester, cuántos ingleses creéis que hay entre los 25 jugadores y los 5 técnicos? 4. 4. Hay 6 argentinos, 4 belgas, 3 ingleses en la plantilla y 1 en el equipo técnico, 2 españoles, 2 marfileños, un serbio, un brasileño. El talento es global, ¿de acuerdo? Yo recuerdo la época en la que un equipo de fútbol realmente representaba a tu ciudad, o sea, no a tu país, a tu ciudad, porque la mayoría de los jugadores de la plantilla eran de la ciudad, ¿no? Hoy eso es inviable, es una locura. Solo equipos recios como el Athletic Bilbao son capaces de hacer algo parecido, ¿no? Pero el talento es global en todos los sentidos. No solo global porque está disperso, sino que hay otra capacidad que es la de la facilísima interconexión del talento que hace que realmente hoy no sea crítico que haya una correlación física entre dónde está físicamente el talento, ¿no? Hay un elemento que es muy importante, y hoy solo puedo pasar muy por encima de él, pero con el que los que no somos millennials no terminamos de entender el importante peso que tiene. Yo creo que cada vez más, digamos que lo hemos asumido y buscamos las formas de resolver ese desconocimiento que tenemos, pero ha habido un gran cambio, un enorme cambio de balance de poder, de dónde está el peso del poder, ¿de acuerdo? Y en el mundo del consumo, el peso del poder hoy está en los consumidores. Primero, porque están hiperconectados, porque la conexión es inmediata.
Este año no lo traigo, pero cada año me miro el promedio de seguidores que alguien tiene en Facebook o en Twitter, pero debe estar, no sé, por el orden de ¿cuánto? 30, 40, el promedio global. 50, no lo sé, de ese orden, ¿de acuerdo? En los años 80 hubo un escritor, un gurú de estos americanos, que se hizo muy famoso porque fue el primero que empezó a hablar de la excelencia empresarial. Muchos habían trabajado antes en ese campo, pero el primero que publicó libros y se hizo famoso fue Tom Peters. Y escribió un libro muy famoso que se llamaba En busca de la excelencia y que fue la primera vez que trasladaba la idea de que realmente lo primero son los clientes a nivel público y que había que hacer las cosas bien, excelentemente, y que ese era el éxito de la empresa. Tom Peters contaba que una de las razones por las que hay que hacer las cosas bien es que por término medio, si te dan mal un servicio o compras un producto que está mal, por término medio lo comentas muy cabreado con 5 personas. Claro, eso era en los años 80. Hoy, en 5 segundos, llegas a millones de personas. Si realmente en Twitter, en 2 minutos has llegado al mundo, ¿de acuerdo? Entonces, esa capacidad de hiperconexión hace que el poder esté en manos de los consumidores. Os traigo Os traigo una historia que quizás la conozcáis. Es Dave Carroll es un cantante country canadiense. Y entonces no es muy famoso. Entonces tenía que dar un concierto en Chicago. Él vivía en Halifax, en Canadá. Tenía que dar un concierto en Chicago. Y entonces se fueron en avión, se fue la banda, era una banda pequeñita y se fueron en avión y entonces pues le obligaron a facturar la guitarra. Él no quería facturar la guitarra porque era su guitarra del alma, pero le obligaron a facturarla. Como siempre muy amables los de la compañía aérea dando facilidades, y cuando se bajó del avión la guitarra estaba rota, reclamó y le dijeron que claro, que tenía que haberla asegurado, y no le arreglaron la guitarra, ni le pagaron nada, no le aceptaron la reclamación. Como él era cantante folk, pues compuso una canción y la publicó en YouTube. Y esto es lo que pasó. United rompe las guitarras, ¿vale? Si consultáis ahora mismo en YouTube y ponéis United Breaks Guitar, veréis cuántos seguidores, cuánta gente lo ha visto, pero vamos, debe ir por 14 millones o una cosa así. Esto pasó ya hace unos años, pero claro, imaginaros para una compañía cuántas veces en la vida habrá un accidente de esto, es una compañía aérea que se pierde una maleta, se rompe algo, ¿no? Bueno, pues este hombre hizo una canción en plan de humor, la publicó, la subió a YouTube y destruyó en pocos meses la reputación de la compañía. United le escribió y por supuesto le dijo que le pagaba la reparación, que le compraba una guitarra nueva, pero incluso si jugáis en internet con esto, os encontraréis que Taylor, que es el fabricante de la guitarra, ha hecho también un vídeo que ha publicado que dice que bueno, que si compras la funda de Taylor, de no sé qué, no te pasa esto porque hemos diseñado una funda. Es decir, hubo todo un movimiento alrededor de este acontecimiento, ¿de acuerdo? Imaginaos el impacto que tiene eso en la imagen de una compañía. Es brutal. Bueno, y de estas cosas tenemos muchos ejemplos. Precisamente los valores cambian. Antes, en otras ocasiones he utilizado este concepto hablando de los valores tradicionales, de la sociedad, ¿no? Claro, ahora, cuando repasaba la presentación y la reconstruía para hoy, me daba cuenta de que porque la tesis que vengo manteniendo es, cuando tú tienes una sociedad a la que constantemente se le están desconectando cualquier tipo de valor, partes de esa sociedad tienen que abrazar otro tipo de valores, tienes que tener alguna referencia, ¿no? Y a veces las marcas te proporcionan ese tipo de valor, pero luego me encontré con esta imagen y se me quitaron las ganas de continuar con esa idea. Pero lo cierto es que esto me sirve para dar pie, es decir, ¿qué imagen tenemos ahora de esta gente, de Volkswagen? ¿Qué os parece?
decid una palabra que represente ahora mismo la imagen que tenéis de Volkswagen. ¿Perdón? Estafador. Poca credibilidad. Si yo os hubiera preguntado hace 6 meses, ¿qué hubierais dicho? Fiabilidad, economía, seguridad. Fijaros lo que representa en el sentimiento, en una palabra del sentimiento. Entonces, los valores cambian. Y todo esto que ocurre, os decía antes, la incertidumbre es el peor estado posible para un ser humano. Bueno, no solo para un ser humano, para cualquier animal. Hay montones de experimentos hechos con ese concepto de cuando no sabes qué va a pasar, realmente el estrés es muy potente. Por esto, bueno, este podría haber sido yo hace 5 años, un tío así, con pelo blanco, con un maletín, vestido de chaqueta y corbata, con un traje más o menos caro, no sé qué. Pues es que no sabe a dónde dirigirse, dónde está el futuro, cuál es el modelo de liderazgo hacia el que vamos, qué es lo que va a valer dentro de 10 años, ¿de acuerdo? Y sobre esta base sobre la que me gustaría partir. Repasemos el concepto. He revisado en decenas de libros distintas acepciones del concepto de liderazgo. Hay gurús que han escrito muchísimas cosas sobre liderazgo y al final me quedo con la definición de la Real Academia Española de la Lengua, porque es la que me parece que es la más acertada, que dice: el liderazgo es la acción de ser líder, y líder es una persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefe u orientador. ¿Por qué me gusta esta? ¿Por qué creo que es la más acertada? Porque sin seguidores no hay liderazgo. El liderazgo no es un título, el liderazgo es una actitud y es una capacidad. Si no tienes gente que te siga, si no eres capaz de influir a alguien, no eres líder, por muy jefe que quieras, ¿no? Y hay mucha literatura acerca de la diferenciación entre dirigir y liderar, o entre gestionar y liderar, pero os dejo con ese concepto, ¿no? Y podemos profundizar mucho en eso. Me gusta mucho un ejemplo de uno de los autores muy famoso, que cuando habla de liderazgo dice: el liderazgo realmente es la capacidad se mide por la capacidad de influencia. Y sobre todo cuando esa influencia no se ejerce desde el poder. Es fácil pensar en un personaje público importante, un político, un gran líder mundial, cuando tiene el poder de un cargo. Sin embargo, no es tan sencillo como por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta, no se tiene ningún poder y sin embargo sí se tiene muchísima influencia, ¿de acuerdo? Entonces, a eso me refiero. Al final es la influencia completamente desenganchada del concepto de poder. Cuando eres capaz de enganchar emocionalmente a la gente por el proyecto que transmites, por la visión que transmites, la hayas creado tú o sea de otro, entonces sí influyes y entonces sí ejerces el liderazgo, ¿de acuerdo? Y siempre llega la gran pregunta: ¿el líder nace o se hace? ¿Qué opináis? Estáis muy animados esta tarde, ¿eh? Se hace. Ambas cosas, ambas cosas. ¿Qué veis aquí? Bellotas, ¿verdad? Puedes ver también un roble fantástico, una encina preciosa, porque está todo ahí. Todo lo que necesita esto para convertirse en una encina genéticamente está dentro y es muy pequeñito, y luego es una encina preciosa, y solo necesita un poquito de luz, un poquito de agua y una tierra fértil, ¿de acuerdo? Que sí, que es bastante, que ya lo sé, pero que la esencia, la tierra, la luz y el agua solas no consiguen la encina. La esencia genética está dentro. Y con el liderazgo pasa lo mismo. Claro, dices: ¿y por qué hay gente que es que ya desde pequeñito se les ve? Y es que es así, es que ha nacido, bueno, es que tienen un exceso tal de cualidades de liderazgo que no necesitan ni la luz, ni el agua, ni la tierra fértil, ya les salen las ramas, ¿no? Pero el resto, si estamos en nuestra plenitud de capacidades físicas, mentales y emocionales, tenemos toda la dotación necesaria para desarrollar cualquier cualidad, ¿de acuerdo? Y eso es importantísimo.
me encuentro en mi labor de coach o de formador, pero sobre todo de coach, me encuentro muchísimas veces con la expresión, no, es que yo soy así. No, es que tú haces eso por costumbre, que es distinto, porque tus, digamos, caminos, redes neuronales ya se han programado para hacer eso todas las veces, pero si tú trabajas, puedes conseguir hacerlo de otra manera, ¿de acuerdo? Y es muy importante que esa filosofía os la llevéis. En la época en la que yo estudiaba en el colegio, y durante muchos años más, hasta los años 70, aunque científicamente ya se estaba en la demostración de que no era así, existía la creencia popular muy generalizada, e incluso en campos científicos, de que las neuronas, tú tenías un número de neuronas determinado y si se te estropeaban, te quedabas sin ellas y ya está. Y no es así. El cerebro es plástico y sigue creciendo, las neuronas siguen creciendo y el cerebro se adapta a las situaciones. Lo que ocurre es que tenemos áreas tan súper especializadas en el cerebro que a veces no somos capaces de suplir esas áreas, ¿de acuerdo? Pero el cerebro es plástico y cuando hablamos de comportamientos tenemos que entender que solo basta con que sepamos qué comportamiento queremos cambiar, que sepamos qué tenemos que hacer para cambiarlo y que nos entrenemos para que lo cambiemos, ¿vale? Hay es un mito, hay un viejo mito, una leyenda de que 21 días es todo lo que hace falta para conseguir cualquier cambio, ¿vale? Eso es una aproximación típica del norteamericana de, venga, en 3 semanas ya lo tienes todo hecho. No, digamos que hace falta un mínimo de 3 semanas y un máximo de 6 meses. No es tan sencillo como 21 días, pero entrenando convenientemente cualquier cambio de comportamiento se consigue hacerlo hábito, ¿de acuerdo? Este hombre, que fue presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, era un gran aficionado al boxeo, y él decía que los grandes campeones no se forjaban, no se hacían en el ring, sino que se hacían en el gimnasio, que realmente es el trabajo y la capacidad de sacrificio para conseguir el objetivo que pretendes, el que te lleva a ser una estrella, ¿no? Y sí, sabemos que es costoso, que es trabajoso, pero también sabemos que se puede conseguir. Y si no partimos de esa idea, si no abrazamos esa verdad, pues nos cuesta más, ¿no? Entonces, hablando de gimnasio, utilizamos esta imagen. Cualidades que se pueden desarrollar del liderazgo, pues en realidad son todas ellas. Yo he puesto aquí un montón. Algunas de ellas son de muy alto nivel y otras son de muy bajo nivel, son casi de lenguaje máquina. De muy alto nivel, por ejemplo, crear y transmitir la visión. Bueno, pues se puede aprender. A lo mejor tú no eres una persona visionaria per se, sin embargo, eres capaz de adoptar la visión que ha construido otro, o que ha construido un grupo, o que ha construido un equipo, y si eres capaz de transmitirla de manera que enganche, ¿no? Pero hay cosas de muy bajo nivel, como dar feedback, es muy básico. Las reglas de cómo dar feedback a una persona, de cómo retroalimentarle acerca del impacto que tiene en ti, o de lo que ha pasado, son muy sencillas, ¿de acuerdo? Y todo eso se aprende. Entonces, la clave aquí es identificar, y por eso aquí viene ya más el trabajo práctico, identificar cómo quieres, qué quieres, qué objetivo quieres alcanzar y qué tienes que hacer, cómo vas a hacer para alcanzar ese objetivo, ¿vale? Parto de un modelo que yo utilizo en el MBA con mis alumnos y lo utilizo muchas veces con mis clientes. Y esto es un ejemplo, ¿vale? Como yo soy ingeniero, pues a mí me gusta el Excel mucho, y entonces utilizo un Excel. Y entonces lo que les pido es que de 160 y tantas cualidades de liderazgo con las que puedo trabajar y que he ido recopilando de trabajo en clase con grupos como el vuestro, pues lo que les pido es que hagan un Excel muy sencillo, identifiquen las cualidades que son más importantes para esa persona en ese momento y hagan simplemente un ejercicio de decir, bueno, pues, ¿dónde estoy ahora mismo? ¿Dónde me veo
en cada una de estas cualidades? Estas son las mismas que hemos puesto antes, ¿vale? ¿Dónde me veo en cada una de estas cualidades y dónde me gustaría verme? Esto, ahora veremos algunos ejemplos. Por cierto, la presentación está colgada, no es la última versión, pero está en SlideShare, y lo que voy a hacer es actualizarla porque en el tren le he hecho algunos cambiejos, ¿no? Pero todo lo que luego os voy a enseñar, un par de Excels, por si lo queréis jugar con ellos, que esos también están en un Dropbox, me parece que os he abierto, me parece que es Dropbox, y luego os doy, con QR tenéis los enlaces, pero bueno, en la misma presentación tendréis los enlaces, ¿no? Que son herramientas con las que podéis trabajar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi planteamiento? Pues que hagáis un plan de desarrollo personal específico, donde tengáis claro cuáles son las cualidades que os gustaría potenciar y diseñéis un plan para hacerlo. Hablábamos del gimnasio antes. Hoy en día está absolutamente aceptado que si tú quieres mantenerte en buena forma física, pues tienes que hacer una serie de ejercicios. Y bien porque de una manera autodidacta o porque vas a un gimnasio donde hay un tío que te dice qué es lo que tienes que hacer, pues te haces un programa de ejercicios. El que quiere estar muy cachas y quiere muscular, pues sabe que tiene que comer tal cosa y tiene que hacer tales ejercicios. El que quiere definir porque quiere estar guapetillo cuando está en bañador, pues hace otra cosa. Y el que lo que quiere es mantenerse en forma o tener fondo, es decir, en función de cuál sea tu objetivo, identificas plenamente qué cosas son las que tienes que hacer para alcanzarlo. Si eso lo puedes hacer con el cuerpo, ¿por qué no lo puedes hacer con tu comportamiento? Insisto, existe la vieja creencia de que el comportamiento es firmware, que no se puede cambiar. No es así. Era psiquiatra, aunque su contribución ha sido sobre todo al mundo de la psicología, que se llamaba Jung. Carl Gustav Jung, fue discípulo de Freud, y luego lo que pasa es que se pelearon, porque Freud era absolutamente dogmático y no se le podía discutir nada, y aunque Jung iba a ser el sucesor de Freud en su modelo, rompieron completamente la relación y no fue así, ¿no? Y Carl Jung fue el primero que empezó a definir por los años 20 lo que se llaman los arquetipos psicológicos. ¿De acuerdo? Y ese modelo de arquetipos psicológicos, en el fondo, lo que transmite es: todos tenemos, igual que hablamos de las cualidades de liderazgo, como una bellota o como cualquier otro ser vivo, en nuestro sistema psíquico tenemos, si estamos sanos, todas las capacidades posibles, todos los arquetipos disponibles. Lo que ocurre es que tenemos preferencias por unos determinados. ¿De acuerdo? Y luego, a partir de ahí, mucha gente, como luego veremos, ha desarrollado modelos para medir cuáles son nuestros arquetipos o nuestros perfiles preferidos y, en función de lo que ves, poder desarrollar tus propios planes. ¿Cómo se podría hacer un plan? Pues, por ejemplo, claro, yo sigo con mi modelo de ingeniero, ¿no? Yo hago mi diagrama de araña y entonces digo, bueno, ¿qué planes quiero poner en marcha? Pues tienes que establecer un criterio. No puedes trabajar con una lista de 12 o 14 atributos y ponerte un plan con unos objetivos razonables en 12 o 14. Bueno, pues primero identifica cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, ¿vale? En este caso, pues yo he dicho, oye, mira, voy a pensar en las 3 puntuaciones más altas de mi visión actual. Pues voy a partir de la base de que esas son las fortalezas, ¿de acuerdo? Y voy a definir debilidades en aquellas en las que el diferencial entre dónde me veo y dónde me gustaría verme es mayor, ¿vale? Que serían estas 3, ¿vale? Pues desde 3 fortalezas y 3 debilidades es muchísimo más fácil trabajar. ¿Y qué hay que hacer con eso? Pues mirad, las fortalezas, seguir desarrollándolas. Nuestro modelo educativo tradicional, y tiene su explicación, trabaja durante toda la infancia con todo lo contrario. En lugar de desarrollar las fortalezas, corregir las debilidades. Porque durante un periodo muy importante de nuestra vida, si no corregimos las debilidades, no nos integramos en la estructura social en la que estamos. La estructura social, estoy hablando de la más primaria, ¿vale?
la familia, el grupo de amigos, el colegio. El ser humano, si no se integra, está definido para que si no se integra en la estructura social, sufre muchísimo y trabaja constantemente para hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, todo el modelo educativo, desde el que tenemos en casa hasta los primeros años del colegio, trabaja en hacer lo necesario para que te integres en ese modelo social, ¿vale? Pero una vez ya estás dentro, ¿por qué seguir insistiendo en corregir las debilidades? Porque nuestra energía vital es muchísimo mayor cuando trabajamos desde nuestras fortalezas que desde nuestras debilidades. Pensad en algo que os quite muchísima energía, que no os guste nada hacer, por ejemplo, la declaración de Hacienda. ¿A alguien le gusta hacer la declaración? ¿Alguien disfruta con la declaración de Hacienda? Que confiese. Obviamente eso es una debilidad, porque te quita mucha energía, ¿no? Pero incluso hay gente que lo hace muy bien. Hay gente que lo hace genial, porque se pone a ello, se pone despacito, se prepara la información. Es decir, no tiene nada que ver el que hagas una cosa bien con que esa sea tu fortaleza. Tu fortaleza es lo que realmente te gusta hacer y te hace fuerte. Generalmente coincide con que lo haces mejor, porque te gusta hacerlo, te pones más veces a hacerlo, practicas más, pero no siempre es así, ¿de acuerdo? Por tanto, fortalezas, siempre continuar desarrollándolas. Debilidades, ¿qué se puede hacer? Pues se pueden hacer 4 cosas. La primera, si una debilidad realmente es limitante, pues desarrollarla hasta que deje de serlo, ¿de acuerdo? Siempre utilizo el ejemplo del equipo de baloncesto. Un pívot tiene que ser grande, suele ser grande porque los pívots contrarios son grandes y porque va a estar se va a intentar colar debajo del aro y le van a pasar balones y lo único que tiene que hacer es pum, y meterla, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues dar muchos codazos, aguantar el empujón del otro, empujar. Esa es su misión. Si el pívot se empeña en correr mucho para llegar pronto al área y tener visión de juego, pues por mucho que se empeñe, primero va a estar desarrollando una función que no es la que le corresponde, esa es la del base, ¿de acuerdo? Y, en segundo lugar, no tiene digamos, la dotación física adecuada para ello. Por tanto, no puede estar entrenándose para correr mucho, tendrá que seguir entrenándose para desplazar de la zona o llegar al aro antes, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si como tú estás debajo del aro te hacen muchas faltas y tienes que tirar muchos tiros libres, ¿cuál es el porcentaje adecuado de tiros a canasta que tienes que meter? Pues yo diría que como mínimo un 60%, ¿vale? Te tolera fallar el 40%. Vale, pues entrena el tiro, si eres muy malo, entrena el tiro hasta que llegues al 60% de aciertos, pero no hace falta que entrenes más, ¿vale? Otra cosa que se puede hacer con la debilidad es nada, no hacer nada, pasar de ella. Me acuerdo que tenía un cliente que me decía, mi mayor debilidad es que soy muy desordenado, me importa 3 pitos, no pienso hacer absolutamente ningún esfuerzo para cambiar eso, ¿vale? Bueno, pues habrá debilidades que no tienes por qué cambiar. Otra es delegarlas o negociarlas, ¿vale? Es decir, bueno, pues eso es muy típico, por ejemplo, en emprendimiento. Se reúnen 3 socios, uno tiene mejor capacidad comercial, otro es muy bueno con los números y otro es muy bueno con la tecnología. Pues bueno, pues pueden llegar a un acuerdo, a una negociación de quién hace qué, ¿de acuerdo? Y por último, gestionarlas desde una fortaleza, ¿vale? Voy a utilizar la lista esta como ejemplo. Imaginaros la debilidad escuchar. Esta es una debilidad, además, perdóname la expresión jodida, porque no es fácil entrenar la escucha, no es fácil aprender a escuchar. Si no lo haces de manera natural, es un ejercicio muy complicado aprender a escuchar, porque normalmente no escuchamos porque estamos escuchándonos a nosotros mismos, nuestros propios pensamientos, preparando nuestra propia argumentación, y salirse de ese ciclo es muy, muy complicado, ¿de acuerdo? Cuando alguien nos habla y nos dice, es que no me escuchas, porque normalmente estamos en nuestro propio proceso interno, ¿vale? Entonces, alguien que tuviera como este perfil
pues podría utilizar su capacidad, que es muy alta, de establecer objetivos. Entonces, ¿qué haría? ¿Qué podría hacer? Pues podría, por ejemplo, definir unos KPIs para la escucha. Entonces, voy a hacer una especie de encuesta a un grupo de conocidos, a mis amigos o a mi equipo, y les voy a preguntar que qué tal estoy en escucha y que me puntúen de 0 a 10. ¿De acuerdo? Y voy a recoger todos los resultados y mi media es 7,5, o que yo, no, 3,5. Vamos a poner que es baja, claro. Bueno, pues me voy a poner un objetivo de subir la media de 3,5 a 7 en 6 meses. ¿Vale? Bueno, pues estás utilizando tu fortaleza, establecer objetivos, para trabajar la debilidad escucha. De manera, por eso es tan importante tener muy claras las fortalezas. Y os invito a profundizar en cuáles son vuestras fortalezas. Vale, ¿cómo se puede hacer un plan de desarrollo? Pues esta es una plantilla que propongo, pero podéis crear vuestra propia plantilla. Entonces aquí lo que propongo es que los coaches utilizamos preguntas para todos, somos muy preguntones, ¿vale? Porque lo que te hace la pregunta abierta, si os fijáis no hay ninguna pregunta cerrada que se contesta con sí o no, la pregunta abierta te obliga a reflexionar. Y además, como no nos gusta mucho que nos pregunten, nos hace sentirnos incómodos, pues te fuerzas a tener que reaccionar de alguna manera, ¿vale? Entonces, ¿qué os propongo aquí? Pues primero que defináis el área de trabajo que queréis desarrollar y cuál es el objetivo. Objetivo tiene que ser SMART. ¿Entendéis lo que quiere decir esas siglas? ¿Lo conocéis? SMART es S de específico, viene del inglés, specific, M de medible, measurable, A de alcanzable, achievable o attainable, según la versión. R, varios autores utilizan la R como realista, pero a mí ese no me gusta resonante. O sea que te tiene que molar, el objetivo te tiene que dar un poquito de vértigo. Y T de time bound, ligado al tiempo. ¿De acuerdo? Ese es el acrónimo que represento, o acróstico, como se diga. Si no tiene estos componentes, no es un objetivo, ¿vale? Entonces, mejorar mi escucha no es un objetivo, es una intención, pero no un objetivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, para mejorar la escucha, necesitaríamos efectivamente esos KPIs. Necesitaríamos una manera concreta de poder medirlo para luego poder ver la mejora. Y luego, ¿cuál es mi propósito? Esto es una regla muy típica, se utiliza en distintos campos, que es los 5 porqués, ¿vale? ¿Por qué quieres mejorar tu escucha? Pues porque creo que en mi nuevo puesto de trabajo voy a necesitar escuchar a los clientes mejor, ¿de acuerdo? ¿Por qué crees que tienes que escuchar a los clientes mejor? Pues porque quiero tener éxito en el puesto de trabajo. ¿Por qué quieres tener éxito en el puesto de trabajo? Bueno, pues sigues profundizando hasta encontrar la causa última, la causa raíz que hay detrás de que quieres hacer eso, ¿de acuerdo? Porque ahí está el motor que de verdad te va a mover, ¿vale? Entonces, preguntaros. Y luego, ¿cómo lo conseguiré? Ahí empiezas a trazar planes, puedes tener una o varias líneas, luego veremos un ejemplo. No, creo que no lo vemos, no. ¿Qué obstáculos pueden surgir? Esto es muy importante. En toda planificación hay que planificar dónde te puedes pegar el porrazo. Entonces, ¿qué obstáculos me puedo encontrar en este proceso? Pues me va a faltar tiempo, no voy a saber cómo mejorar la escucha, me van a faltar herramientas, ¿de acuerdo? Y tienes que, para cada uno de ellos, intentar diseñar un plan de cómo salvar ese obstáculo. ¿Con quién tengo que hablar? Esta pregunta, que siempre sorprende, te traslada a conectar con otros para desarrollar tu plan con la visión de los demás. O sea, involucra a otros, bien porque necesites saber su opinión, bien porque te pueden dar ideas, o bien porque te pueden dar feedback.
¿Cómo sabré que lo he alcanzado? Pues bueno, en este caso sería cuando llegue en el tiempo establecido, que es aquí, no, ya lo habíamos puesto, cuando, al valor o a lo que sea, ¿no? ¿Qué premio me merezco si lo consigo? Bueno, pues esto no está mal, no es el incentivo que te va a mover a hacerlo, pero es un pequeño detalle que te concedes a ti mismo para... Muy bien, guapetón. Y luego, ¿a qué me comprometo? Venga, pues me comprometo por lo menos un primer paso, ¿vale? Entonces, este os lo propongo para hacer. Más temas de autoconocimiento. Hay infinidad de herramientas de autoconocimiento y no sé si habréis hecho el DISC o el MBTI, algún test de perfil de comportamiento, de perfil de preferencias, ¿habéis hecho alguna vez? ¿No? Vale. Os recomiendo que hagáis uno. Yo os recomiendo el enneagrama, y este QR os lleva ahí, ¿eh? Os recomiendo el enneagrama porque es el único que es profesional muy barato, me parece que vale $12. Cualquier otro profesional, como el Insights Discovery, el MPA o el Myers-Briggs, cuesta cientos de euros hacerlo. Y además necesitas, o sea, cuesta cientos de euros porque primero no lo venden así en internet como el otro, y necesitas un experto que te haga la devolución de los resultados. Te tienen que explicar qué es lo que sale, porque tú solo no lo puedes interpretar. El enneagrama es automático, recibes el resultado inmediatamente y te da un modelo muy completo de cómo es tu estructura. Se llama enneagrama porque ellos definen, también es junguiano, está basado en Jung, ¿vale? Y todos estos test son basados en Carl Jung. Entonces, lo que define es 9 tipos, ¿de acuerdo? Entonces, no os quedéis con el nombre, es una manera de etiquetar todo lo que hay debajo, pero os da no solo a qué tipo pertenecéis, normalmente tenéis un primario y un secundario, sino os dice cuál es vuestro tipo opuesto y cuál es la sombra y cómo te comportas cuando trabajas bajo mucha tensión, porque normalmente, ¿qué ocurre? Nuestro tipo, volviendo a lo que decía antes de preferencias de conducta, cuando estáis trabajando en general, cuando estamos trabajando, no vosotros, todos, transmitimos una imagen que es una combinación de lo que somos, de lo que nos gustaría ser y de lo que creemos que los demás quieren ver en nosotros. Y constantemente estamos jugando con esas tres, ¿de acuerdo? Y es un poco como un selfie. Bueno, voy a salir en la foto, voy a hacer, pero estoy posando, ¿de acuerdo? Pero bajo presión, pues bueno, pues ya no estás tan peinado y ya la sonrisa no sé qué y estás mirando al suelo y empiezan a salir comportamientos tuyos menos conscientes, no son totalmente inconscientes, pero que reflejan una parte de ti que cuando posas no se ve, ¿de acuerdo? Y este test también los identifica. Entonces os va a dar vuestra mejor versión, vuestra peor versión, vuestro primario, vuestro secundario, os va a dar un montón de información, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis profundizar en vuestro perfil, es más perfil psicológico que competencial, este es un buen comienzo, ¿de acuerdo? Si quisierais profundizar más y hacer uno de los otros, pues bueno, pues buscaros a alguien que esté certificado en eso y os lo puede hacer, ¿de acuerdo? ¿Por qué os puede interesar tener vuestro perfil de preferencias y no de competencias? Pues porque te permite normalizar mucho. Cuando vuelvo al concepto que os decía, creemos que somos como somos y ya no podemos ser de otra manera. No es así. Si tú sabes que tienes unas preferencias que son estas, te identificas y te sale una foto en la que te ves representado, normalmente eres capaz, al ser más consciente, conocerte mejor, de empezar a trabajar las áreas que quieres corregir. Y eso lo vamos a ver con esto de aquí que se llama la ventana de Johari, que es una herramienta muy utilizada en psicología. Johari era un tipo, no sé incluso si eran dos tipos, y el nombre era la mezcla de los dos, pero bueno, lo importante es cómo es la ventana. Lo que dice es que hay zonas de nuestro comportamiento y de nuestra conducta que conocemos bien y zonas que no conocemos tan bien, ¿de acuerdo? Y a su vez, zonas que los demás ven
y que los demás no ven. Entonces, lo que yo sé, pero los demás no saben, se llama zona secreta. Lo que yo sé y los demás saben se llama zona pública. Lo que yo no sé y los demás sí saben es la zona ciega. Esta es la que es más importante conocer. Porque lo que yo no sé y los demás no saben, la zona oculta, pues en teoría no tienes medio de conocerlo. Nadie puede decirte cuál es y tú difícilmente la vas a averiguar, ¿de acuerdo? Por tanto, trabajar en ampliar, lo primero es trabajar en ampliar la zona que conoces, ampliar el autoconocimiento al máximo posible, te permitirá diseñar planes para trabajar los comportamientos que quieres, ¿de acuerdo? Y en particular la zona ciega. Las herramientas de evaluación, como estas que os he enseñado, el enneagrama, el Insights Discovery, el MBTI, todas estas te permiten, digamos que ampliar tu zona de conocimiento, pero la que es clave para descubrir todo lo que hay es los 360. ¿Alguna vez habéis hecho un 360? En las empresas es una herramienta, ¿habéis oído hablar de él? ¿Conocéis lo que es? Es una herramienta muy común. Opinan de ti, de tus características, tu jefe, tus pares y gente que trabaja contigo, ¿no? Entonces, esa es la mejor herramienta para, digamos, reducir tu zona ciega. ¿Por qué es importante reducir tu zona ciega? Porque de la zona oculta no recibes tensión, ¿vale? Y puedes recibir tensión, pero ya más en el ámbito de las neurosis, y ahí sí que no pasa nada, todos tenemos, pero necesitas profesionales para trabajar con ellas, ¿no? Pero, sin embargo, la zona ciega, los demás la ven, y yo no, y entonces puedo tener comportamientos que generan tensiones, sobre todo en el trabajo en equipo y en el trabajo de liderazgo, de las que yo no soy consciente, ¿de acuerdo? Por eso recomiendo trabajar mucho la zona ciega. Esto es una manera de conectar con lo siguiente, y es que, y volvemos otra vez a enganchar con el liderazgo, ¿de acuerdo? El liderazgo se ejerce para obtener resultados, pero el éxito se alcanza por la pasión con la que se hace las cosas, ¿de acuerdo? ¿Habéis visto Jerry Maguire? ¿Vale? Entonces, Rod era el personaje, no me acuerdo cómo se llama el actor negro. ¿Perdón? Exacto. Pues que era un personaje fantástico, la verdad es que el tío hace un papelón ahí, ¿no? Y había una escena en la que él juega fatal ese día, o juega muy flojito, ¿no? Y cuando salen, estaba muy cabreado, porque había hecho mal, tenía mal día, y cuando salen del estadio, Jerry Maguire le dice eso, dice, es que tú juegas para ganar dinero, no porque te guste. Dice, si quieres jugar al fútbol debes jugar con el corazón, tú juegas con la cabeza, ¿de acuerdo? Y en el papel de liderazgo es exactamente lo mismo. Si lideras para ganar dinero, lo harás mal. Si lideras por el proyecto que quieres desarrollar o porque quieres ser líder, ganarás dinero. Vale, vamos a ir muy deprisa con Daniel Goleman. Esto ya os lo contaron el otro día, si no me equivoco. Hablaron del impacto de la inteligencia emocional y que la inteligencia emocional se manifiesta en 4 palancas. 4 manifestaciones de la inteligencia emocional es el autoconocimiento y la autogestión en el tema interno, y la empatía y la relación social. Esto os lo contaron, ¿no? ¿Os suena? Lo que hizo Goleman fue trasladar todos los componentes de inteligencia emocional y hablar de 4 ejes. Inicialmente había 5, incluía la empatía, pero luego lo quitó. Con el paso de los años lo ha quitado, ¿vale? Y dice que hay 4 ejes en el desempeño de la, digamos, en el impacto de la aplicación de la inteligencia emocional al liderazgo. Y con eso, él y otro autor, otro psicólogo que se llama Boyatzis, de nombre, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, Boyatzis, de apellido, crearon un modelo de 6 estilos de liderazgo. No me voy a detener en ellos porque tenéis información para profundizar en ellos si queréis, ¿vale? Pero básicamente, esos 6 son el visionario. La traducción es siempre complicada. Vuelvo a hablar de que el ponerle apellidos al liderazgo es una manía que tenemos cuando hablamos de ello, pero es
para entender estas 6 clasificaciones. El visionario es el que engancha emocionalmente con la visión, es decir, soy capaz de transmitir una visión, un proyecto con tanta fuerza que la gente quiere venir conmigo a hacer eso, a conseguir eso, ¿de acuerdo? Entonces, arrastro a la gente por la visión que transmito. El afiliativo es el que genera mucho sentido de pertenencia. Es el típico líder que crea un ambiente tal que la gente quiere estar en ese equipo, porque da gusto pertenecer a ese equipo, ¿de acuerdo? El democrático es el que lo decide todo por consenso. El instructor, he utilizado ese concepto porque director o directivo o autoritario no me gustan. Entonces utilizo el instructor porque es el que define, es el que dice a su equipo en cada momento qué es lo que tiene que hacer. Tiene que dar las instrucciones precisas y no está tranquilo si no transmite las instrucciones precisas, ¿no? El coercitivo es el que fundamentalmente lo que dice es qué es lo que va a pasar si no se consigue el objetivo, y el desarrollador es el que se ocupa del desarrollo del equipo, el que entiende el liderazgo multiplicador del que hablábamos antes, ¿vale? Este estilo genera un enganche potentísimo, porque cuando el líder se ocupa del desarrollo de los miembros del equipo, de alguna manera se crea una especie de acuerdo tácito, de decir, oye, yo me ocupo de ti, por tanto te puedo exigir mucho. Y es un acuerdo que se acepta bien, que la gente acepta seguir, ¿de acuerdo? Como tú me cuidas y me ayudas a desarrollar, yo te doy el máximo. Se ha trabajado muchísimo para investigar la correlación que existe entre perfiles de liderazgo y modelos de éxito, ¿de acuerdo? Hay una herramienta de medida de liderazgo en las compañías, que yo la he utilizado bastante con grupos, con directivos de empresa, que se llama el círculo de liderazgo, TLC en inglés, ¿vale? Y esto es lo que han hecho, es un 360 muy potente. Lo que han hecho ha sido muchas conductas de liderazgo, correlarlas con resultados de las empresas a las que pertenecen las personas que han contestado el test. Y de una manera fantástica, las correlaciones más altas tienen que ver con fomentar el trabajo en equipo, colaborar, tutorizar y desarrollar, inteligencia interpersonal, ser autodidacta, interés en la comunidad y toma de decisiones. Correlaciones positivas y altas. Fijaros, autocrático, arrogante, crítico, distante, pasivo, negativas y altas. Enfoque a resultados y visionario, positivas y altas. Y luego, algunas casi nulas, por ejemplo, el estilo perfeccionista tiene muy poca correlación con el éxito, casi es aleatorio. Esto me lo encuentro muchísimas veces, sobre todo en directivos de multinacionales. En casi cada equipo hay 1 o 2 perfeccionistas, y cuando le dices, fenomenal, no importa que seas perfeccionista, pero por muy perfeccionista que seas, no estás contribuyendo al éxito de tu empresa, y es un choque brutal, es un choque que entiendo que tienen que digerir, ¿vale? Entonces, esto vamos a pasar deprisa. Como tenéis la información lo podéis ver. Esas correlaciones llevadas a comportamientos que en general tienen éxito son estas de aquí. Insisto, hay algunas de alto nivel, porque algunas estaban puestas antes, y otras son de muy bajo nivel. Por ejemplo, dominar el feedback y el feed forward. Me gusta mucho esta por la formulación, sobre todo sentarse en el fuego del conflicto. Hay gente que es que le quema el conflicto y sale pitando, ¿no? Por eso utilizo la expresión de, no, siéntate en el fuego del conflicto, aguanta y gestiona el conflicto, no huyas, porque en el conflicto está también la solución. Si huyes, no hay solución, ¿vale? Vale, aquí os enseño lo que os he puesto. Hay 2 Excels, como ya os había amenazado. Uno es la autoevaluación del estilo de liderazgo. Y entonces, esto funciona de la siguiente manera. Lo tenéis, ahora os enseño dónde lo tenéis, pero vamos, como podréis descargar. Hay un cuestionario, ¿vale? El cuestionario está hecho de manera, bueno, hay una explicación, unas instrucciones previas, os explica todo el trabajo de Goleman, y es un cuestionario en el que no podéis elegir, tenéis que elegir, perdón, entre
una serie de opciones. Vamos a mirar aquí las que sean, ¿vale? Voy a elegirlas al azar. O sea, tenéis unas opciones y cada vez que elegís una se eliminan, de manera que solo podéis elegir en cada bloque una opción. Una vez habéis terminado, yo lo he rellenado antes en el tren, una vez habéis terminado os sale un diagrama de araña con vuestro perfil de liderazgo, con vuestros perfiles. Os cuento para los que no lo veis de lejos. Este lo he rellenado al tuntún, bueno, menos un par de cosas que las he trucado para que saliera esto. Pues este perfil tiene altísimo coercitivo e indicador o instructor. Aquí he cambiado un poco la terminología, ¿vale? Muy poquito visionario, no mucho democrático, casi nada integrador y algo de desarrollador. Bueno, bien, bastante desarrollador, ¿vale? ¿Qué perfil creéis que es el mejor? Pregunta trampa, ¿eh? Como ya habíais adivinado. Depende de qué tengas que hacer, ¿vale? Si eres imaginaros que este señorito o señorita fuera el jefe, el jefe de un servicio de investigación médica, que trabaja con un equipo de expertos investigadores, todos son doctorados de distintas especialidades, y él es el que integra el desarrollo de esa investigación. Pues si resulta que tiene un alto nivel de coercitivo y un enorme nivel de liderazgo indicador o instructor, pues va mal, porque trabajar con un equipo de gente que está a altísimo nivel y que tienen una gran capacidad de ellos mismos y autonomía, pues posiblemente este perfil de liderazgo va a ser un desastre. Pero imaginaros que estoy dirigiendo un pelotón de paracaidistas que tiene que estar en guerra. Pues como seas muy democrático y tengas que someter a votación el tomar una determinada posición, pues lo tienes liado. Entonces, el perfil de liderazgo depende del contexto en el que tengas que estar desarrollándolo, ¿de acuerdo? Y el auténtico modelo potente de liderazgo es el que es capaz de cambiar, de modificar el perfil en función del contexto. Y el contexto en muchas situaciones cambia de la noche a la mañana, con el mismo equipo y con la misma función, ¿de acuerdo? Y esa es la clave del liderazgo. Lo que vais a hacer con este modelo, si queréis, podéis hacer vuestro perfil, y después, al final, cuando rellenéis el modelo, podéis, al ver el perfil que sale, podéis investigar un poco más sobre cada uno de los estilos y por qué es importante, ¿de acuerdo? Y ahí veréis en qué momentos ese estilo es eficaz y en qué momentos no es eficaz, ¿vale? Esa es una herramienta. Ya estamos terminando, ¿eh? La otra herramienta es muy parecida, pero es mucho más orientada a competencias concretas. He trabajado con distintos modelos de competencias de diferentes empresas, pues uno de Telefónica, otro de filiales de Telefónica, otro de Endesa, otro de Sanofi, y al final lo que he hecho ha sido un modelo un poco más universal que representa las competencias que normalmente se requieren en una empresa que tiene modelo de competencias de puestos directivos o de mando, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, visión de negocio. Ahora no lo veis, pero debajo de cada una de estas competencias hay una serie de elementos descriptores de esa competencia, ¿de acuerdo? Y en este caso tiene visión de negocio, compromiso con los clientes, liderazgo, contribución a resultados, innovación y espíritu emprendedor, habilidades interpersonales y de comunicación y flexibilidad.
Esto es muy común, digamos que el 90% de los modelos de competencias tienen estas, ¿de acuerdo? Y esto es lo mismo, cómo os veis en cada una de esas y cómo os gustaría veros. Y cuando termináis de rellenar el Excel, pues os veis a la gráfica y os sale vuestro grafiquito. Y en este caso concreto, pues está claro que en contribución a los resultados y en visión de negocio, digamos, yo me veo muy potente, muy cerca de lo que me gustaría estar, y sin embargo estoy muy lejos en habilidades interpersonales de comunicación y en liderazgo, por ejemplo, y en flexibilidad, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ya puedes trazar un plan concreto de qué es lo que necesitas. Podéis hacer vuestro propio Excel adaptado al trabajo que estáis haciendo, o que vais a hacer, ¿de acuerdo? Y buscar cuáles son las cualidades que pensáis que en ese puesto de trabajo harían falta, ¿de acuerdo? Si es comercial, pues le podéis poner más peso a la capacidad comercial, es decir, que os puede servir de guía, pero os sirve de autorreflexión y, sobre todo, muy importante, partir de la base de que si realmente creéis que os gustaría desarrollar una cierta cualidad o competencia, podéis hacerlo, lo único que tenéis que hacer es averiguar cómo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya estamos casi llegando al final, de manera que ahí tenéis el QR que os lleva al Dropbox donde están esas páginas web, y siempre me gusta trasladar lo hablamos al principio, el final es el mensaje que decíamos al principio. Realmente la misión más importante del líder es hacer crecer a otros líderes, es descubrir los líderes que tiene, los padawanes que hay en su organización y elevarlos a la categoría de líderes, de jedis, ¿no? Y hay una frase de uno de los gurús de liderazgo que dice: el liderazgo duradero se mide a través de la sucesión del líder. Termino con esta frase que es de Paulo Coelho, y es que pobre del que tiene miedo de correr riesgos, porque ese quizá no se decepcione nunca, ni tenga desilusiones, ni sufra como los que persiguen un sueño. Pues muchas gracias.